y sumo. 1 más 1/4 son 5/4. Se multiplica, perdón, el 1 por 4, me da 4 más 1 me da 5, 5/4. Y ahora tengo que partir con esto, o sea, seguir con eso, perdón. El 1/3 se conserva y resuelvo 1 partido en 5/4, pero 1 partido en cualquier número es la fracción inversa. El 1 partido en 5/4 es 4/5. En términos generales, cuando ustedes tienen 1 partido en A partido en B, esto es B partido en A, es el recíproco. Recuerden que al inverso multiplicativo se le llama recíproco, ¿ya? La fracción invertida es la recíproca. Y 1 partido en la fracción es eso. Ahora, si no me acuerdo de eso, no es tan grave, porque 1 dividido en 5/4 yo lo puedo resolver, transformando la división en una multiplicación y dando vuelta a la segunda fracción. Y ahí solito aparece el 4/5, porque 1 por 4/5 es 4/5, ¿ya? Y finalmente tengo que resolver la resta. Para eso tengo que igualar denominadores, un mínimo común múltiplo entre el 3 y el 5 es el 15, o bien puedo pensar en multiplicarlos, como son números primos, no tienen otros factores en común. 3 por 5 me da 15 y luego la primera fracción se tiene que amplificar por 5 y la segunda por 3. Porque el 3 en el 15 cabe 5 veces, esto se multiplica por 5. Y porque el 5 en el 15 cabe 3 veces, esto se multiplica por 3. ¿Ya? Y entonces eso me queda menos 7 dividido en 15. ¿Ya? ¿Se entendió? Si de repente hay cosas que no van quedando muy claras, me tienen que volver a preguntar, ¿ya? Porque yo asumo que operatoria básica se maneja más o menos bien, entonces yo voy avanzando, pero si algo no se entiende, me preguntan. Vamos al ejercicio 3. La suma de 3 números enteros consecutivos. ¿Cómo se representan los enteros consecutivos? Escojo una letra cualquiera para uno de ellos, puede ser N, puede ser X, la letra que ustedes quieran, y el consecutivo es el que está al ladito de él en la recta numérica. Estos conceptos de consecutivos, chiquillos, son exclusivos de números enteros. Con los decimales nosotros no podemos hablar de consecutivos. Por ejemplo, el 3,5 no tiene un consecutivo, pero el 3 sí. El 3 tiene como consecutivos al 2 y al 4, que están pegaditos a él en la recta numérica. Expresar 3 números consecutivos implica que yo tengo que expresarlos. Puede ser de menor a mayor o de mayor a menor. No es obligatorio que sea siempre en un sentido o en el otro. Lo que importa es que yo escriba números consecutivos, es decir, que estén pegados en la recta numérica. Y el consecutivo de n se podría representar por n más 1 y el consecutivo de n más 1 se puede representar por n más 2. ¿Sí? Y entonces me hablan de la suma de estos números. Entonces aquí vamos a sumar. Me queda 3n más 3. N más n más n me da 3n. 1 más 2 me da 3. Y factorizamos. Ahora, esta cantidad va a ser múltiplo siempre de 3 porque aparece como factor. Un número es múltiplo de otro cuando se obtiene de multiplicar ese otro por algún entero. Eso significa que un número sea múltiplo de otro. O que sea divisible por. Ser múltiplo de otro implica que tiene que ser divisible por él. Por ejemplo, el 6, si yo lo factorizo, me queda 2 por 3, entonces yo puedo decir que el 6 es un múltiplo de 2 porque aparece de multiplicar 2 por otro entero, o puedo decir que el 6 es múltiplo de 3 porque aparece multiplicar 3 por otro entero, pero también es correcto decir que 6 es divisible por 2 y es divisible por 3 porque aparecen como factores. Entonces, esta expresión es siempre divisible por 3. Correcto. Pero esta expresión no siempre es divisible por 6 porque aquí no aparece un 6. Y esta expresión no es par porque no aparece un par. Los pares son factores de 2. Para que fuera par tendría que aparecer un 2 como factor. ¿Sí? Entonces solo puedo asegurar que es divisible por 3. Ahora, ustedes podrían tomar números consecutivos. Por ejemplo, el 2, el 3 y el 4 y sumar y ver qué les da. 2 más 3 más 4 suman
9. Y el 9 solo es divisible por 3, no es divisible por 6 ni es par. Y basta con eso para descartar la respuesta correcta. ¿Ya? Ahora es mejor que lo hagamos en términos algebraicos, porque a veces se nos pueden ocurrir justo números que satisfacen una condición y no otra. Por ejemplo, en este caso me va a dar porque 3 números consecutivos siempre dan impar, entonces no me va a dar nunca múltiplo del 6 ni par. ¿Ya? Eso. ¿Se entendió lo que expliqué? Sí, profe. Vamos al 4. Dice, en la serie de los múltiplos positivos de 3, ¿cuál es el antecesor del múltiplo que se encuentra en el lugar 31? Los múltiplos positivos, porque los múltiplos igual podrían ser negativos, ¿ah? Por ejemplo, si yo quisiera escribir todos los múltiplos de 3, tendría que pensar en los negativos, por ejemplo, menos 9, menos 6, menos 3, 0, agrego los positivos, 3, 6, 9, etc. Ahí están todos los múltiplos de 3. Ojo, el 0 es múltiplo de todos los números. Eso es algo importante que lo tengan claro por ahí, lo anoten, que no se les olvide. Porque yo puedo escribir el 0 como multiplicación de un entero cualquiera por 0. Entonces el 0 es múltiplo de 1 porque es 1 por 0. El 0 es múltiplo de 2 porque es 2 por 0. El múltiplo de 0 es múltiplo, el 0, perdón, es múltiplo de 3 porque es 3 por 0, y etcétera. ¿Ya? Entonces el 0 es múltiplo de todos los números. Pero me hablan de los múltiplos positivos. En este caso solamente vamos a hablar de los positivos, del 3 en adelante. Por lo tanto, el múltiplo que está en el primer lugar sería 3 por 1, o sea, el 3. El que está en el segundo lugar sería el 3 por 2, que sería el 6. Y el que está en el tercer lugar sería el 3 por 3, que es el 9, y así sucesivamente. Entonces, el que se encuentra en el lugar 31, ¿cuál sería? Sería 3 por 31. Y eso me da 93. Y me preguntan cuál es el antecesor de este múltiplo. El múltiplo que está en el lugar 31 es el 93, pero el antecesor de él es el 92. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ya. Vamos al ejercicio 5. Me piden el resultado de esa expresión escrita en notación científica, pero eso no me obliga a trabajar en notación científica. ¿Sí? Recordemos que voy a poner aquí al ladito un ejemplo para recordar lo que es la notación científica y la notación abreviada. Si yo quiero escribir la notación científica de este número, voy a usar una potencia de 10 y voy a usar un factor que se encuentra entre el 1 y el 10. Entonces, el factor que voy a usar aquí es un 3,5. Y el exponente resulta de contar cuántos espacios se mueve la coma, que está siempre al final del entero, está el 3,5. Se mueve 1, 2, 3, 4 espacios, entonces me queda con exponente 4. Y hay otra notación que se parece, que es la notación abreviada. La notación abreviada de los números es parecida a la notación científica, solo que no usa decimales como factores. Usa una potencia de 10, pero el factor que vamos a utilizar va a ser el menor entero posible, que en este caso es el 35. Entonces ahora me pregunto cuánto espacio hay que correr la coma solo hasta ahí. Acá en la notación científica y aquí en la notación abreviada. Solo tengo que correrlo 3 espacios, entonces ahí tengo la notación abreviada de ese número. Si fuera 0,00035, la notación científica sería también 3,5, pero por 10 elevado a, esto se corre hasta ahí, ¿cuántos espacios? 1, 2, 3, 4, pero ahora se corre hacia la derecha, por lo tanto el exponente tiene que ser negativo. Si la coma se mueve para la izquierda, el exponente es positivo. Si se mueve para la derecha, el exponente es negativo. Y la notación abreviada de este número sería 35 por 10 elevado a ¿cuánto? La coma decimal tiene que moverse hasta aquí para esta notación abreviada.
Se mueve 1, 2, 3, 4, 5, menos 5. ¿Sí? Esa es la notación científica y abreviada de esos números. ¿Ya? Ahora, yo puedo hacer el ejercicio de cualquier forma que a mí se me ocurra, siempre y cuando siga pasos válidos, y lo importante es que el resultado lo exprese en notación científica. Entonces, lo que a mí se me ocurre primero, para deshacerme de estos decimales que están metidos aquí entre medio, multiplicar por un 10 arriba y multiplicar por un 10 abajo. Porque cuando yo multiplico por 10, no voy a agrupar obviamente con la potencia, sino que ese factor 10 lo voy a multiplicar con el 21,6, y eso va a hacer que se transforme en un 216. Esto sigue siendo 10 elevado a 2, y abajo me va a quedar un 4 por 10 elevado a menos 3. Es decir, en el fondo, esta parte es la que se amplifica por 10. ¿Sí? Eso es lo que se amplifica por 10 en realidad. Porque yo puedo pensar en esta fracción como dos fracciones que están separadas, donde en una aparece el 21,6 partido en 0,4 y en la otra aparece el 10 elevado a 2 partido en 10 elevado a 3. Y aquí voy a agrupar esto y lo voy a dividir, y voy a agrupar eso, voy a aplicar propiedades potencia. 216 dividido en 4 es 54. 4, y con las potencias de igual base se conserva la base y se restan los exponentes. 2 menos menos 3 se transforma en una suma y me da 5. Pero eso no está expresado en notación científica. Para que sea notación científica, este número tiene que ser un 5,4. 5,4 por 10 elevado a 1, porque la coma la voy a correr un espacio para la izquierda, por 10 elevado a 5. Entonces esto me queda 5,4 por 10 elevado a 6. Si ustedes hubiesen decidido multiplicar este número con ese, no hay problema. Si quieren hacer lo mismo acá, tienen que primero aplicar propiedad de la potencia negativa. O sea, no se queda 1 partido en 10 elevado a 3, y o sea, a lo mejor ahí se nos hubiese enredado un poquito el ejercicio, por eso no lo hice de esa manera. ¿Ya? Mejor utilicé esta otra. A veces hay más de una forma de desarrollar los ejercicios, ¿ya? Si a mí se me ocurre uno y a ustedes otra, pero ambos seguimos pasos válidos, entonces ambos están bien, ¿ya? Vamos al ejercicio 6. Dice, Cecilia contrató un plan de teléfono celular de 60 minutos mensuales por un valor de 12.000 pesos. Si cada minuto adicional vale 250 pesos y Cecilia pagó una cuenta mensual de 20.000, ¿cuántos minutos adicionales habló? A ver, nosotros incluso podemos plantear una ecuación para este ejercicio, pero podríamos hacerlo sin ecuación. Si lo quiero hacer con ecuación sería así. Lo que se paga, que son los 20.000, equivalen a lo que ella paga por su plan, 12.000, más lo adicional que tiene que pagar, que son 250 por minuto. Y de aquí yo puedo despejar X. Ahora, este tipo de ecuaciones a estas alturas de la vida, todo el mundo debiera saber resolverlas sin grandes problemas. ¿Ya? El 12.000 pasa restando para acá, me queda 8.000, y vamos a dividir por 250. 8.000 dividido en 250, ¿cuánto es? 32. 32. Ahora, si yo no lo quiero hacer con ecuaciones, en el fondo hago los mismos pasos, pero de manera más desordenada nomás, porque lo primero que tendría que hacer es al 20.000 restarle el cargo fijo que ella paga, que son los 12.000, y eso me va a dar 8.000. Y después, si yo quiero saber cuántos minutos se habla, tengo que dividir el costo que pagué por el valor unitario. Cada minuto valía 250, entonces al final igual íbamos a tener que hacer esta división. ¿Ya? Vamos a la pregunta 7. Al realizar en una calculadora la operación 70 y un 9 se obtiene ese número. Ahora, en estricto rigor, 70 dividido en 9 es un 7,7 periódico. O sea, esto es un 7,7777 indefinidamente 7. ¿Sí? Entonces, cuando la calculadora me dice que 70 partido en 9 es 7,77, no sé cuántos dígitos hay ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parece que son, ¿no? Sí.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yo voy a poner uno más. Si la calculadora me cambia esto aquí por un 8, este dígito me lo cambió por un 8, es porque está haciendo una aproximación por redondeo. ¿Sí? Recuerden que cuando yo tengo decimales, por ejemplo, voy a poner otro número, 2,58 y digo que esto es aproximado 2,6, cuando yo le sumo 1 a este dígito, porque el que viene es mayor o igual a 5, estoy haciendo una aproximación por redondeo. Pero si yo digo que 2,58 es aproximado 2,5, estoy haciendo un truncamiento. Aquí está redondeado, le vamos a poner así, y aquí está truncado. Porque cuando yo corto el número sin que me importe cuánto valía el dígito que venía después, trunqué. Entonces, en este caso, ¿la calculadora truncó o redondeó? Redondeo. Redondeó. Por lo tanto, la primera afirmación es falsa. ¿Sí? La primera afirmación es falsa. La calculadora no trunca, sino que redondea. El resultado truncado a la décima queda aproximado por defecto. Cuando nosotros, a ver, el primer dígito se llama décima, vamos a poner aquí un lápiz que se vea más. Este dígito se llama décima, el segundo se llama centésima, el tercero se llama milésima y así sucesivamente. Milésima, 10 milésimas, 100 milésimas, etc. Entonces, cuando me piden aproximar a la décima, me están pidiendo aproximar a la primera cifra decimal. Y ese número truncado, porque me dice que lo debo truncar, en la décima queda un 7,7. Ahora, cuando en la aproximación que yo hago el número resulta ser mayor que el número original, se dice que hubo una aproximación por exceso. Cuando el número aproximado resulta ser más pequeño que el original, se dice que hay una aproximación por defecto. Y este número es menor que el número original, porque si yo quiero completar con más dígitos para comparar, tendría que completar con ceros. Y 7,70, por ejemplo, es más chico que 7,77, si comparo las dos primeras cifras decimales. ¿Sí? Entonces, este número está aproximado por defecto, porque el resultado fue más pequeño que el número original. ¿Se entiende el concepto de aproximación por defecto? Ya. Y en la tercera dice que la diferencia positiva entre la aproximación por exceso a la milésima y la aproximación por defecto a la 10 milésima de este número es tal, ya. Si me piden aproximar por exceso, me están pidiendo que yo deje el número más grande, pero lo más cercano posible. Y este exceso me lo piden a la milésima. La milésima es la tercera cifra decimal. Entonces, para que me resulte en un exceso, yo le voy a tener que sumar uno al último dígito que voy a conservar. Por lo tanto, me tiene que quedar ese número. Allí tengo aproximado por exceso a la milésima este número. Décima, centésima, milésima, por exceso significaba que a este dígito había que sumarle 1. En vez de un 7, le pongo un 8. Y por defecto, cuando son números positivos, siempre los vamos a truncar. La 10 milésima es la cifra siguiente. Décima, centésima, milésima, 10 milésima. Entonces, por defecto lo vamos a truncar. Ahí está por defecto. Décima, centésima, milésima, 10 milésima. Siempre en los positivos, el truncamiento me da una aproximación por defecto, ¿ya? Y entonces me piden la diferencia entre estos dos números. Si yo quiero restar estos dos números, le voy a poner un 0 ahí y voy a hacer la resta. 0 menos 7 me da 3. Aquí me queda 0, 0, 0, 0. Y ese número, expresado en notación científica, es 3 por 10 elevado a, la coma se corre 4 espacios hasta ahí, entonces me queda elevado a menos 4. Por lo tanto,
La 2 y la 3 son verdaderas. ¿Ya? ¿Se entendió, chiquillos? Ya, si nadie dice que no lo entendió, asumo que todos lo entendieron. Vamos con el ejercicio 8. Quedé impactada con tanta información, no había escuchado eso antes. ¿Pero lo entendiste? Sí, más o menos, o sea, lo tengo que repasar para que se me grabe bien porque Ajá. era la Todo, primera vez que lo escuchaba yo al menos. todo eso debería estar explicado en el resumen, ¿ah? Y si no, Ah, sí, chiquillos, no recuerden, llegué a eso. claro, si no, recuerden que hay horarios de consulta a los que ustedes pueden solicitarme por correo, que yo les atienda dudas y a lo mejor ahí podemos revisar algún ejercicio donde repasemos estos conceptos. ¿Ya? Vamos al ejercicio 8. Me piden determinar el orden indicado en cada caso. En la primera me piden ordenar en forma creciente, es decir, de menor a mayor estos números. A 1,4 periódico, B 15 dividido en 11 y C 7 quintos. Yo tengo dos formas de comparar. Bueno, en realidad tengo más de dos, pero las más convenientes son, una, transformar todo a decimal y comparar los decimales. Dos, transformar todo a fracciones y comparar las fracciones igualando numeradores o denominadores. ¿Sí? Creo que es más simple en este caso pasar todo a decimal. Y para pasar a decimal tenemos que dividir. 7 dividido en 5 me da 1, me sobran 2, agrego un 0 y la coma, el 5 en el 20 cabe 4 exacto. Entonces este número C es 1,4. El 1,4 periódico significa que es 1,444, muchos 4. Por lo tanto, ese número es mayor que este. Aquí también tenemos que dividir. 15 dividido en 11 me da 1, me sobran 4, coma, el 11 en el 40 cabe solo 3 veces. ¿Sí? Y ya no importa lo que venga después porque yo sé que ese número tiene que ser más chico que los otros dos. ¿Sí? Entonces el orden creciente va a ser B, C y A. Ese es el orden de menor a mayor. ¿Ya? Y en la otra me ponen unas raíces. Que probablemente esta fue la parte que más le complicó a los que intentaron hacer este ejercicio. Pero es más sencillo de lo que parece. Porque aquí lo que nosotros vamos a hacer inicialmente es hacer una estimación de las raíces. Yo sé que el raíz de 40 es un número que vale 6, algo, porque la raíz de 40 es menor que la raíz de 49, tengo que pensar en cuadrados perfectos que estén los más próximos posible al 40, y es mayor que la raíz cuadrada de 36. Por lo tanto, este número es un número que está entre 6 y 7. O sea, es un 6, algo. No sé con exactitud 6, cuánto, pero no me interesa, yo creo, porque lo más probable es que no me dé ningún otro número 3, algo. Si a 6, algo le resto 3, me da un 3, algo. Entonces lo voy a dejar ahí. Este número, raíz de 3, yo sé que es un 1, algo, porque la raíz de 3 es menor que la raíz de 4 y mayor que la raíz de 1, es decir, está entre 1 y 2. Es un 1, algo. Y si a este 4 yo le sumo 1, algo, me da 5, algo. No sé cuánto, pero yo ya puedo comparar entre este número y ese. Yo ya sé que el segundo es más grande que el primero, porque 3, algo es más chico que 5, algo. Y la raíz de 17 yo sé que es un 4, algo, porque la raíz de 17 es menor que la raíz de 25 y es mayor que la raíz de 16. O sea, está entre 4 y 5. Y el objetivo de este tipo de ejercicio es que ustedes hagan esto, no que lleguen al valor exacto, sino que hagan una estimación. Y entonces vamos a comparar entre estos números. Me piden ordenar en forma decreciente, sí. Decreciente significa de mayor a menor. El mayor de todos estos números es Q
le sigue R y al final P. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profe. Y vamos Sí. al C. A ver, pero antes de eso que me olvide, vi en el chat que varios me estaban hablando que habían llegado atrasados, entonces los voy a poner presentes, porque si no después me voy a olvidar. Y de ahí seguimos, ¿ya? A ver, déjenme activar mi aplicación de la lista. A ver. Felipe Jara me había preguntado. Hola, porque Damaris Mardones. Hola, Ah. profe. Sebastián Fuente acá. Ya, espérenme un poquito. A ver, voy a repasar la lista, mejor ustedes me dicen si están o no están. Diego Castillo Estoy aquí, profe. está. Maximiliano Curilén, no. Mauricio Fonseca, no. Sebastián Fuentes, Sí, yo sí estoy. sí, ya. Ginder Hernández, Damaris Mardones me estaba hablando recién. Yarly Maril, Constanza Obreque, Ángelo Quilapán, y Fernanda Villalobos, Presente. ya. ¿No me faltó nadie? Ya. Profe, Constanza está, pero tiene problemas con el audio. ¿Cuál Constanza? Obreque. Obreque, ya. Sí. Gracias. Cuando tengan problemas con el audio me tienen que escribir en el chat, ¿ya? Para que yo vea que me están diciendo presente. Ya veo que algunos están con problemas de señal, chiquillos. Bueno, lo conversamos el otro día. Cuando todos tienen problemas de señal, soy yo la que está con el problema. Pero si algunos están bien con la señal y otros no, es porque son ustedes los que están con el problema. Y frente a eso, lamentablemente yo no es mucho lo que puedo hacer. En realidad no puedo hacer nada, ¿sí? Así que ahí entre ustedes traten de ir a lo mejor tomando apunte de una fotito, no sé, de la pizarra y compartiéndosela, ¿ya? Porque yo no puedo hacer mucho para mejorar esa situación. Vamos con el ejercicio 8C. A ver, este número lo podemos sumar así rápidamente, esto me da 4,35, ¿sí? Pero los números periódicos o semiperiódicos en estricto rigor, chiquillos, nosotros debiéramos pasarlos a fracción para poder sumar o restar. Porque la operatoria numérica con números decimales periódicos o semiperiódicos se hace a través de la forma fraccionaria. Pero nosotros aquí podemos hacerlo de una manera, solo porque se trata de sumas y restas. Si fueran multiplicaciones, ni una opción, tenemos que hacerlo con la fracción. Como son sumas y restas, podemos hacerlo desagrupando un poco los periodos. Es decir, este número, 4,6 periódico, lo puedo pensar de esta manera, que se repite muchas veces el 6. Menos 0,31111111, etc. Allí se repite el 1 indefinidamente, ¿sí? Y entonces vamos a restar aquí. Me da un 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 4. Quiere decir que este número en realidad es un 4,35 periódico, ¿ya? Ahora,
esta no es una manera formal de hacer la resta de números decimales periódicos, pero en este caso funcionó para poder llegar al valor de la resta y comparar con el otro número. Ya puedo saber que este número es más grande que ese, ¿sí? Porque como después de este 5 viene un 5 y después de este 5 viene un 0, entonces el m es más grande que el n. Y el t lo puedo hacer de la misma forma. 1,12, 12, 12, 12, muchas veces 12, más 3,23, 23, 23, 23, etc. Repito, la manera formal de hacer la operación es pasar la fracción y sumar, pero como aquí nosotros estamos ejercitando no solo para poder determinar la respuesta correcta, porque en la PC1 nos van a evaluar desarrollo, entonces vamos a buscar una manera más rápida de hacerlo. Estamos en el fondo haciendo estimaciones de esta suma. ¿Ya? Aquí me da 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 4. Quiere decir que este número en realidad es un 4,35 periódico. Y con estos números voy a comparar entonces el orden que me pidan, que es creciente. Creciente significa de menor a mayor. Ahí voy a reescribir aquí los números. Tengo que el m es 4,35 periódico, el n es 4,35 exacto, y el t es igual a 4,35 periódico. Eso significa que si yo quisiera desagrupar un dígito o dos dígitos más para comparar, aquí tendrían que ir 5 y aquí tendrían que ir 0 y aquí tendría que ir 35. Pero ya con esta cifra yo puedo comparar cuál es menor y cuál es mayor. ¿Sí? N es el menor, luego sigue T y al final viene M. ¿Sí? Ese es el orden de menor a mayor. ¿Se entendió? Ya. Vamos al ejercicio 9. Dice, Luis debe recorrer 270 kilómetros en 3 días. El primer día recorre 2/9 del total y el segundo día 3/7 del resto. ¿Cuánto debe recorrer el tercer día? Dice que el primer día recorre 2/9 del total. Cada vez que yo quiero calcular una fracción de un total, lo que tengo que hacer es multiplicar por ese total. Así se calcula una fracción de algo. Entonces, 2/9 de 270 se obtiene multiplicando 2/9 por 270. 270 y 2/9 me da 30 y 30 por 2 me da 60. El segundo día me dice que se recorre 3/7 del resto. 3/7 del resto significa que a 270 le tengo que restar 60 y eso me da 210. Ese es el resto. 270 menos 60 igual a 210. Esto es el resto. ¿Ya? O sea, recorre 3/7 de 210. Eso implica 210 dividido 7 me da 30, por 3 me da 90. Y me preguntan cuánto debe recorrer el tercer día. Bueno, el tercer día debe recorrer lo que le falta. O sea, 270 le resto 60 y le resto 90. Y eso me da 120. El tercer día tiene que recorrer 120 kilómetros. ¿Ya? En el ejercicio 10 me preguntan cuáles de estas raíces representan un número real. Las raíces, chiquillos, para ser números reales, cuando son raíces cuadradas, no deben tener números negativos en su interior. Si son raíces impares, no importa. Las raíces impares siempre, siempre, siempre son reales. No importa que lo que esté dentro de la raíz sea positivo o negativo. ¿Ya? Raíz par de número real positivo 0 pertenece a los reales. Es más, me da positivo 0. Raíz par de número real negativo no pertenece a los reales. Raíz de índice impar de cualquier número real pertenece a los reales. No, si yo quisiera desglosar en realidad la raíz impar, raíz de índice impar de número real negativo, o sea, positivo 0 me va a dar un número positivo 0. Se conserva el signo. Y la raíz de índice impar de un número real negativo me va a dar un número real negativo también.
Por ejemplo, chiquillos, si yo pienso en la raíz, voy a poner aquí algunos ejemplos. Si yo pienso en la raíz cuadrada de 16, eso me da como resultado un número positivo. Si yo pienso en la raíz cuadrada de menos 4, esto no pertenece a los reales, es un número imaginario, en la PSU ya no vamos a estudiar lo imaginario. Raíz cúbica de 8 me da 2. Raíz cúbica de menos 27 me da menos 3. Las raíces impares siempre son reales. Las raíces pares son las que no pueden tener cantidades negativas en su interior. Entonces eso es lo que debemos procurar verificar acá. Puedo borrar ahí, ¿cierto? Sí, borra nomás. Ya. Ahora, para esto además vamos a recordar que cuando nosotros hacemos una resta y a un número mayor le restamos uno que sea menor, el resultado va a ser siempre un número positivo. Si a un número que es menor le vamos a restar un número mayor, el resultado va a ser siempre negativo, sin importar la naturaleza de los números. Entonces, cuando yo quiero saber si la raíz cuadrada de la raíz de 5 menos 3 es positiva o no, pertenece a los reales o no, tengo que determinar si esta cantidad que está aquí es positiva o negativa. Y resulta que la raíz de 5 es un 2, algo. Y si a un 2, algo le resto 3 me da negativo. Esto de aquí corresponde a la raíz de un número negativo, por lo tanto no pertenece a los reales. ¿Sí? ¿De qué otra manera puedo hacer la comparación? Escribiendo el 3 como raíz de 9. Raíz de 5 menos raíz de 9, me queda entonces a lo mejor más claro que el primer número es más chico que el segundo. Estamos restando menor menos mayor, por eso me da negativo. ¿Ya? En el segundo caso, a ver quién me escribe en el chat. Ya. Alguien que le haga el favor a Denis de sacar fotos a la pantalla una vez que termine para que lo compartan. Raíz de 3, raíz de 2, menos 2 raíz de 3. Si yo quiero saber aquí, entre estos dos números, cuál es menor y cuál es mayor, para poder saber si esa resta da positiva o negativa, voy a tener que realizar la siguiente operación. Voy a tener que agarrar el factor que está fuera de la raíz y meterlo en la raíz. ¿Alguien se acuerda cómo se hace eso? Cuando yo quiero tomar factores que están fuera de las raíces y meterlos en las raíces, tengo que elevarlo al índice. Es decir, aquí tengo que elevar al cuadrado. Entonces me va a quedar la raíz cuadrada de 3 al cuadrado por 2, menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 3, en raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Se acordaban de eso o no? Algunos sí, ya. Y entonces ahora desarrollamos esto. Nos queda la raíz de 3 al cuadrado es 9, y 9 por 2 son 18. 2 al cuadrado es 4 y 4 por 3 12. Y las raíces se comparan en forma directa. Si 18 es mayor que 12, entonces su raíz también es mayor. Por lo tanto, aquí estamos restando mayor menos menor, nos da la raíz de algo positivo. No sé cuánto, porque yo no puedo restar el 18 con el 12, pero sé que me va a dar positivo y por lo tanto esto sí pertenece a los reales. ¿Ya? Y 3, aparece aquí una raíz cúbica. Esta raíz cúbica, independiente si lo que está dentro de la raíz es positivo o negativo, siempre va a ser real. Por lo tanto, aquí yo no voy a hacer nada. Simplemente voy a decir que esto sí pertenece a los reales. Las raíces de índice impar, cuando aquí hay un impar, siempre son números reales. ¿Ya? Ahora, generalmente en la PSU nos ponen ejercicios como este, donde hay una raíz cuadrada y al interior hay una recta de raíces y tenemos que hacer esta operación. Esto es lo más típico en la PSU. O bueno, ¿cómo se llame ahora? Yo estoy pegada con la PSU, llevo más de 12 años hablando de PSU. Si ustedes me entienden cuando yo diga PSU, que me estoy refiriendo a la prueba que tienen que dar ustedes a fin de año. ¿Cómo se llama ahora? PTU, creo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, ¿se puede alejar para sacar fotos? Sí. Ah, ya, gracias. Bueno, correcto. Yo estoy lista, no sé el resto si le saca foto también. ¿Estamos? No, profe, espera un poquito. Ya, pre. Ya. Ya.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son siempre verdaderas? A ver, alguien me está escribiendo en el chat. Ah, ya, no era para mí. Dice, ¿cuál de estas afirmaciones son verdaderas? Y habla de la operatoria de números racionales con irracionales. Cuando yo voy a realizar, recuerde que los reales es la unión del conjunto de los racionales con los irracionales, que se escriben así, ¿sí? Racional, todos los que se pueden escribir como fracción con numerador y denominador entero, cuya representación decimal es finita o infinita periódica o semiperiódica. Irracionales, todos los que no se pueden escribir como fracción y cuya representación decimal es decimal infinita no periódica. La mayoría de los números irracionales tienen forma de raíces, no exactas, ya que no se pueden simplificar. Cuando nosotros realizamos una operación entre dos números racionales, ya sea una suma o resta, porque la suma y la resta es lo mismo, me va a dar racional. Cuando multiplicamos, racional con racional también nos da racional. Cuando dividimos dos números racionales, el resultado también es racional, excepto la división por cero, porque la división por cero no está definida, ¿ya? Si yo voy a sumar un número racional o restar, porque la suma y la resta es lo mismo, con un irracional con un racional, el resultado va a ser siempre irracional. Si voy a multiplicar un número racional con un irracional con un racional, el resultado va a ser siempre irracional, excepto multiplicación por cero, porque me da cero y el cero es racional. Si voy a dividir un número irracional por un racional, el resultado va a ser siempre irracional, excepto la división por cero. Y cuando voy a realizar sumas o restas de números irracionales, el resultado va a ser siempre cualquier conjunto. Me puede dar racional o irracional. Por ejemplo, si yo sumo raíz de 2, voy a poner un menos raíz de 2, más raíz de 2, estoy sumando dos números irracionales y el resultado me da 0, el 0 es racional. Si en cambio yo sumo raíz de 2 más raíz de 3, esto es un número irracional, queda así, no se pueden simplificar las raíces, ¿ya? Lo mismo pasa con la multiplicación. Si voy a multiplicar dos números irracionales, el resultado me puede dar racional o me puede dar irracional. Por ejemplo, si yo multiplico raíz de 2 por raíz de 8, que son dos irracionales distintos, esto me da raíz de 16. Recuerden que puedo juntar todo en una sola raíz, y esto me da 4, y el 4 es un número racional. Pero si multiplico raíz de 3 por raíz de 2, me da raíz de 6, y este es un número irracional. ¿Ya? Y lo mismo pasa con la división. Me puede dar racional o me puede dar irracional. Por ejemplo, si yo divido raíz de 27 en raíz de 3, eso me va a dar raíz de 9, y la raíz de 9 vale 3, me dio racional. Pero si yo divido raíz de 10, dividido en raíz de 2, me da raíz de 5, y raíz de 5 es irracional. ¿Ya? Entonces, ¿la suma de dos irracionales es siempre un número irracional? No, porque me puede dar cualquiera de las dos cosas. ¿Sí? ¿La multiplicación de dos números racionales me puede dar irracional? ¿Es un número irracional? No. La multiplicación de racionales es racional. Entonces la segunda es falsa. La primera también era falsa. La tercera dice, ¿la suma de un número racional con un irracional es un número real? Sí, porque todos estos números, cualquiera de los que me resulten aquí, son reales. Porque los reales son la unión de los dos conjuntos.
Entonces la tercera es verdadera porque dice real, es un número real, ¿ya? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. El ejercicio 12 dice, ¿qué condición debe cumplir x para que esa expresión sea un número real? 1 dividido en la raíz de x menos 3 sí, debe pertenecer a los reales. Y para eso, esta raíz tiene que ser real, pero además distinta de 0. Por lo tanto, se debe cumplir que x menos 3 sea un número mayor a 0. X menos 3 tiene que ser positivo. Positivo significa mayor a 0. Entonces, x tiene que ser mayor que 3. Esa es la condición que se tiene que dar. Y ahí estamos. Esto ya tiene que ver con proporciones. Esto lo vamos a revisar la próxima clase. ¿Sí? La próxima clase vamos a estar hablando de proporciones y porcentajes, que es la última parte del resumen que ustedes tienen aquí. La primera parte tiene que ver toda con operatoria numérica. ¿Sí? Y de la página... Bueno, dijimos que los complejos los vamos a saltar. ¿Sí? Y de la página, ¿qué página es esta? 16 en adelante. No, 17, perdón. Están los porcentajes. ¿Ya? Página 17 y 18 aparece todo lo que tiene que ver con proporcionalidad y porcentaje. ¿Ya? Entonces, ¿les queda por revisar eso del resumen? Proporcionalidad, que es lo que es la definición de una razón, una proporción, los tipos de proporción directa e inversa. Recuerden que en la proporción directa nosotros siempre definimos o nos aprendemos que dos cantidades son directamente proporcionales si una aumenta y la otra también aumenta en la misma proporción, o si una disminuye, la otra igual disminuye en la misma proporción. Eso es importante que no se nos olvide, porque no es suficiente que las dos aumenten o las dos disminuyan, porque si una cantidad aumenta al doble y la otra aumenta al triple, no hay proporción. Tienen que aumentar en la misma proporción. Pero la definición matemática de proporción directa es esta, que la división entre las dos cantidades permanece constante. Cualquiera sean los valores que tomen, x e y, cuando yo los divido, los valores que están relacionados entre sí, me va a dar siempre el mismo valor. Eso significa proporción directa. Y su gráfica siempre es una recta creciente que pasa por el origen. Y la proporción inversa son dos cantidades que cuando una aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. Eso significa que si una cantidad aumenta al doble, la otra debe disminuir a la mitad. La definición matemática es esta, que el producto entre las cantidades es constante. Y su gráfica tiene esta forma, es una curva que se llama hipérbola. ¿Ya? Y el porcentaje está definido aquí, ¿ya? Generalmente los problemas de porcentaje ustedes los trabajan con una regla de proporción, pero se puede trabajar con esta ecuación también. Y luego de esto se nos define lo que son los intereses simples y compuestos. ¿Sí? Y con eso terminamos. Ahora, cuando nosotros analizamos ejercicios de proporción directa e inversa, voy a explicar lo que alcanza a explicar ahora, chiquillos, y lo que falte lo vemos la próxima clase. Seguramente de porcentaje no voy a alcanzar a explicar mucho. Al comienzo doy una pequeña referencia de lo que es el porcentaje y después vamos con las preguntas que tienen que ver con porcentaje y proporción, que están de la pregunta 13 en adelante en la parte de desarrollo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a problemas de proporción directa, ¿esto lo puedo borrar? ¿Lo puedo borrar? Sí. No, profe, le voy a sacar una foto. Saqué un poquito. Profe, ¿en qué sector de mi zona prueba encuentro el resumen que está mostrando en pantalla? En full ejercicios. Sí, es que no te entendí mucho lo que me dijiste. Ya, esto está en full ejercicios. Cuando ustedes se meten a la plataforma, que tengo que salirme de un lado para poder proyectar otro lado, si no, ustedes no lo ven. Ustedes se van a meter y les va a aparecer esta página de inicio. En full contenido están las clases virtuales, ¿sí? Lo que yo les comentaba el otro día que ustedes deberían ir repasando. Por ejemplo, aquí en la en la cuarta semana creo que están los porcentajes, a ver. Sí, razones, proporción y porcentaje están en la cuarta semana,
¿Ya? Ustedes deberían revisar aquí en full contenido las clases virtuales para ir reforzando los conceptos. Y volvamos para atrás. Más para atrás. Aquí donde dice full ejercicio, si te metes, te va a aparecer esto, pero además te va a aparecer un listado de las guías en PDF. Y allí tienes que buscar el módulo 1 y el resumen 1. Lo ideal sería que ustedes hicieran todas sus guías, pero por ahora vamos a ir repasando los módulos, ¿ya? Cuando corresponda alguna guía yo les voy a decir, ¿ya? Lo que a ustedes les queda de tarea ahora es revisar los ejercicios del módulo que tienen que ver con porcentajes y con proporciones, ¿ya? Entonces, del módulo tienen que revisar de la pregunta 13 en adelante, que ya aquí empiezan las preguntas de proporcionalidad, ¿ya? Y eso vamos a revisar la próxima clase, ¿sí? Entonces, yo les decía que a veces cuando nosotros nos enfrentamos a ejercicios de proporción directa e inversa, ordenamos la información en tablas, ¿sí? Entonces, quiero recordarles cómo se debe trabajar cuando ordenamos la información en tablas. Esa es la definición matemática. Supongamos que me dicen que dos cantidades son directamente proporcionales, que cuando una vale 40, la otra vale 20, y que cuando una vale 30, la otra vale X. Y quiero encontrar X. Y me dicen que hay una proporción directa. ¿Qué es lo que hacen ustedes ahí para encontrar X? ¿Se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan? Regla de tres simples. Ajá, se multiplica cruzado. 40 por X igual a 20 por 30, y de aquí despejamos 600 dividido en 40, y eso nos da 15. La regla de tres simple, que comúnmente ustedes llaman, que se llama regla de proporción. Y en la proporción inversa, cuya definición es que X por Y se mantiene constante, esa es la definición matemática. Cuando me dicen que esta tabla representa cantidades inversamente proporcionales, y quiero encontrar X, ya no puedo multiplicar cruzado. Lo que se hace, se multiplica para el lado. Esa es la diferencia entre la proporción directa y la proporción inversa cuando analizamos con tablas el ejercicio. En la directa multiplico cruzado, en la inversa multiplico para el lado. Entonces aquí me va a quedar que 20 por X es igual a 40 por 30. Y entonces tenemos que esto es 4 por 3, 12, 1200 dividido en 20, y eso me da 60. ¿Ya? Y ahí tengo el valor de X. Directa multiplico cruzado, inversa multiplico por el lado. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Ya. Y bueno, el porcentaje, chiquillos, como les decía a ustedes, igual lo pueden trabajar con regla de proporción, o simplemente recordando que el porcentaje n% se representa con la fracción n partido en 100, y cada vez que yo quiero calcularle un porcentaje a una cantidad, tengo que multiplicar ese porcentaje por esa cantidad. Entonces, por ejemplo, el A% de B se obtiene multiplicando A partido en 100 por B. Aquí hay un ejemplo. El 3% de 15 se obtiene multiplicando 3 partido en 100 por 15. Y esto nos ayuda a trabajar mucho más rápido que con la regla de proporción, o regla de tres simple, que algunos aprendieron para el porcentaje. Pero eso lo vamos a conversar más en detalle en la próxima clase. Como les decía al comienzo de la clase, les voy a explicar lo de los porcentajes, porque ahí hay varias cositas que quiero mencionar, y luego vamos a revisar las dudas de la guía. Ahí sí, probablemente no nos va a alcanzar el tiempo para revisarlas todas, así que ustedes las hacen y me preguntan solo las que tienen dudas. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Perfecto. Sí, profe. Ojalá de aquí al lunes, porque van a tener tiempo, hagan también los ejercicios de alternativa para que me pregunten de ambas partes. ¿Ya? De la parte de desarrollo y de la parte de alternativa. ¿Ok? Ya, chiquillos. Vamos a quedar hasta aquí entonces y nos vemos la próxima semana. Que tengan un muy buen resto de semana y un muy buen fin de semana. ¿Ya? Gracias, igual. Cuídense. Gracias, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, que tengan una buena semana. Igual ustedes, cuídense.